Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola, Juan. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Samantha, Santiago, Buenos días, Juan Carlos. Brandon, Pablo. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Son los que alcancé a mirar, creo que más respondieron. Bueno, espero que hayan tenido un fin de semana un poco descansado. No como el mío, pero bueno, ¿no? Y que hayan podido revisar el material del curso. Ya prácticamente nos falta esta semana completa y bueno, mitad de semana de la próxima semana y terminaríamos todo lo que sería el curso. ¿Listo? Entonces, para esta semana lo que nos compete es como unir todo el material que hemos revisado y con el material que se ha revisado realizar lo que sería la superposición de efectos para identificar cuáles son, digamos, los esfuerzos que está soportando un elemento en un estado de esfuerzos o de un estado de cargas real, ¿no es verdad? Entonces, para el día de hoy teníamos una pequeña, digamos, una pequeña actividad de control que era, ustedes debían buscar un elemento que haya fallado y que haya fallado por diversos tipos, o sea, que esté soportando diversos tipos de carga, ¿no? Entonces, teníamos en nuestra herramienta de decisión democrática y en el registro prácticamente las siguientes personas, ¿no? Vamos que arranque. Listo, sería... Bueno, creo que faltaría Martín Rueda y Juan Vázquez. Martín y Juan. Martín Rueda, ¿se encuentra? Martín creo que ya se retiró del curso hace ya 2 semanas, creo. Ah, sí, no me han informado esa parte. Ok. Sí, está en el grupo, ya se retiró. Yo le informé a Javier. ¿Y Juan? ¿Juan Vázquez? Él sí no sé. A ver, alguien a mí me escribió. Juan Francisco Vázquez, sí, inasistencia por turnos de vacunación. Listo. Bueno, entonces digamos que él no va a asistir por la vacunación que le han programado, ¿no? Entonces, prácticamente aquí todos ya tienen una presentación, ¿no? Al menos una. Y vamos a continuar con las personas que tengan ya una presentación, que sería, por ejemplo, Ayrton, Isaac. Ayrton. Juan, ¿cuántos debemos tener al final? ¿2 o 3? 3 al final. Ahí ya. Pero pues, bueno, en tal caso vamos a mirar cuántas alcanzan. Entonces, Ayrton. Ayrton. Juan, ¿me dijo que yo tenía una o 2? Ayrton Soy tiene Isaac. una. ¿Tengo una? Ah, ¿tú tienes una? O sea, recién dijo mi nombre, entonces, por eso lo pregunto. Ah, por eso tienes una. ¿No tengo 2? Estoy seguro que tengo 2. Ya, yo tengo registrado la del 21 de junio. Si de pronto tienes tu registro de otra, mándame la clase, el número de la clase y el minuto para revisar, ¿ya? Ya. Pero no está Ayrton. Ayrton, ¿te encuentras? Ayrton no se encuentra. Digamos que tú dices que ya tienes 2. Pablo. Sí, yo sí quiero presentar. La segunda serie. Ujú. Ya, ahorita comparto. Pablo, salista Bruno. ¿Me dejas compartir, Juan? Ah, sí, sí, perdóname. Yo también quiero, Juan.
Ya. Juan, a mí también me interesaría, por favor. O sea, Yo también quisiera. voy a ir viéndolos por orden, ¿ya? A ver, sería Isaac. Ah, no, no. Ah, sí. Ahorita sería Pablo. ¿Quién? Ya me perdí. ¿Quién es el que va a Sí, presentar? Pablo Nicolás. Ya, Pablo. Pablo Córdoba, ¿no? Ujú. ¿Sí se ve ahí o no? Sí. Ya, bueno. Bueno, esta es Ya, una... entonces, antes de que me presenten, ya que hay algunos que quieren presentar, vamos a hacer lo siguiente. Aunque en la actividad decía 3, ¿sí? Van a escoger el que tenga, ustedes, de su ejemplo, el que tenga más esfuerzos combinados y que haya fallado. Un ejemplo, el que ustedes digan, bueno. Y van a identificar, bueno, aquí falló por tal cosa, se nota que falló por tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, Pablo, A ver, déjame ver rápido entonces. No, yo creo que esta está bien. ya. Ya, bueno, entonces, esta es una viga de hormigón armado y está sometida a flexión Ujú. por la, ¿Solamente a flexión? por la cara. No, está sometida a flexión y la parte inferior de la viga está como empezando a deformarse y a tener fisuras, y esto ya que está sometido a tracción, ya que cuando da flexión, como las varillas y la parte inferior de la viga se empiezan a alargar. Ya, pero pilas, o sea, acuérdate que en la actividad, te voy a dar chance de que lo pienses, ¿no? En la actividad decía, busca ejemplos de elementos que soporten más. Ah, de hecho ahí tienes, simultáneamente, más de un esfuerzo de los visto anteriormente. Entonces ahí, cuando tú produces flexión, el elemento está sometido pues a esfuerzos axiales, ¿no? Mm. Por flexión. O sea, ahí, piénsalo bien. ¿Ese va a ser tu ejemplo? Porque ahí hay ahí hay un efecto que más mencionado. El de cortante. Ya, entonces ahí hay dos efectos. Ujú. Ya, bueno, entonces explícame. Ya bueno, entonces cuando la viga está sometida a flexión, como lo dije anteriormente, esta parte de acá se empieza a deformar y se alarga por la tracción y eh, por ende todo lo que está, bueno, entonces digamos aquí en esta parte de aquí empieza la cortante, porque aquí ya está cayendo, está como separándose la viga. Esto, bueno, eso, ¿no? Y también investigué que el concreto por sí solo no soporta tracciones, por eso es importante siempre tener bueno, bueno, el hormigón armado con varillas, porque las varillas sí soportan eh, tracción. Ya, bueno, Ujú. digamos que el cortante más grande, si yo te pongo una carga puntual, esto es una carga, una viga simplemente apoyada, ¿estamos de acuerdo? Sí, El cortante en una viga simplemente apoyado más fuerte por una carga puntual, digamos que ahí se vuelve un diagrama de cortante uniforme, ¿no? ya. Bueno, muy bien, Pablo. Me hubiera gustado que te busques uno que tenga más efectos, pero está bien, listo. Entonces, de ahí Bruno, ¿se encuentra Bruno? Gracias, Pablo. Ya. Bruno, ¿estás por ahí? Bueno, entonces el siguiente va a ser Carlos Fuentes. Ya comparto pantalla. Ahí se ve. Ajá, Ya la listo. columna. Yo encontré este ejemplo de una columna ya que tenía fallas. En este caso podemos ver cómo las varillas están, digamos, como que ensanchadas, curvadas. Eso es una falla generada por la compresión, un exceso de compresión. Y también esta forma de la falla del hormigón, que es como que un corte diagonal, es exactamente por eso mismo una falla por cortante.
exceso de cortante y pues claramente aquí está, digamos, el elemento soportando, o bueno, habrá soportado esfuerzos múltiples. Ujú. Ujú, ujú. Sí. Está muy bien. La verdad está muy bien ese ejemplo, ¿no? Me gusta. Ahí hay, como tú dices, valores em, de esfuerzos combinados, ¿no? Por carga axial de compresión Sí, carga axial de compresión, y por cortante, ¿no? esfuerzo cortante. Muy bien, genial. Listo. De ahí, gracias, Carlos. Carlos Fuentes. Se me perdiste ahorita. Ah, ya, Carlos Fuentes. Ese ejemplo está, digamos, dos fenómenos, ¿no? Sí, Cortante y carga axial. Listo. Esa lista, Andrés Molina. Luego, Samantha. Andrés Molina, ¿se encuentra? Andrés Molina. Andrés Molina. ¿Listo? Samantha. Sí, ya comparto. Mm. Ya, este es mi ejemplo. Ya, en este ejemplo hubo un fallo en la viga del AVE, que es donde pasa el metro. A Entonces, ver, ¿en dónde? ¿En dónde? en la plataforma de aquí, que se llama Trave, leí eso. Ya, entonces hubo un fallo en la viga de aquí y, por ejemplo, en la primera imagen ya se puede ver como que la flexión porque ya está como hundiéndose. Y luego cuando ya falló, hubo un fallo por cortante porque se rompió en la mitad. Y también podemos encontrar esfuerzos axiales en la viga. Y ya, creo que ¿Esfuerzos qué? ¿Esfuerzos qué? axiales. Porque Axiales en la viga. ajá, porque la viga está como a tensión para que, o sea, esté estirada, pero al momento en que falla se va doblando, hay flexión y cuando ya falla completamente se corta y se cae. Ya, pero la carga axial, esa parte... Ah, ya, o sea, tú dices esfuerzos Ajá, axiales por flexión. exacto. Ah, ya, ahora sí te entendí. Bueno, listo. Sí, ¿no? Digamos que ahí lo que pudo haber pasado fue que la viga se articuló, ¿no? Entonces, dos esfuerzos, ¿no? Dos esfuerzos que serían flexión y corte, ¿no? Ajá. Ya, listo. Gracias, Samantha. Cristian Pérez. Esa lista, Santiago Paul, creo que es. Paul, ¿no? Dávila. Sí, Juan, yo no lo tengo, disculpa. Yo no lo puedo presentar. No listo, gracias. Siguiente, Santiago Paul. Esa lista, ya. Listo, ahí sí pueden ver. ya. Yo Pero seleccioné acuérdate que vas a escoger uno, ¿no? Ajá, sí, es que es el mismo, solo que aquí está más grande. Ya, Y ya, está bien. se puede ver un poco mejor cómo es el esfuerzo del medio, el cortante. Y justo aquí se produce la fasa en el centro, solo que en esta no se Ya, ¿qué ve esfuerzos claramente. qué elementos tiene múltiples esfuerzos? No te estoy La entendiendo viga, cuáles. la Ya. viga. ¿Y qué Ajá. esfuerzos tiene? Está por el cortante y los esfuerzos axiales que están sometidos por estas de aquí. ¿Esfuerzos axiales? Ajá. Pero en sí el que produce la ruptura es del cortante, el que transmite el peso del techo al Eso es una centro de la armadura, viga. ¿no? Eso es una Ajá, armadura, ¿no? ajá. Le transmite el cortante principalmente, que es el que produce el fallo en el medio. Aquí. Bueno, cuando dijiste esfuerzos axiales estaba bien, porque este elemento, como es una armadura, el cordón superior está sometido a carga de compresión y el inferior a cargas de tensión. Y este elemento está produciendo una fuerza ahí cortante, porque recuerden que la armadura funciona como armadura si
los elementos están, digamos, hay un elemento de aquí hasta acá y está conectado con rótulas, ¿no? Pero como todo esto es un elemento unido, realmente lo que va a pasar es que si hay cortante aquí y flexión. Listo. Entonces, ese tiene cortante, flexión y carga axial, este elemento, ¿no? Ajá. ¿Sí lo viste o lo dije? Lo de cortante y el flector, sí, lo de la carga axial, ahorita que le dices. Ya, pero ¿me entendiste? Ajá, ¿No? sí, sí. Bueno, cortante, flexión y carga axial. Bueno, entonces ahí te faltó uno, ¿no? Santiago. Sí, listo. Bien, está muy bien. Listo. De ahí, mi amigo Henry. Brandon. ¿Va Henry primero o puedo ir yo? Henry, ¿estás listo? Mi amigo Henry. Creo que no está Henry. Bueno, Brandon. Ya le comparto entonces. Listo. Juan Carlos, disculpa y te envío un mensaje. Un mensaje. Al chat. Dame un segundo que como no lo tengo abierto. Sí, sí. Sí, te doy el chance después de Brandon de presentar. Ayrton. Brandon, ¿ya estás presentando? Ya, perdón. ¿Sí se Estaba ve la viendo lo imagen? del chat. Listo, explícanos. Ya, entonces esta imagen es la que va a presentar, la de un edificio. Entonces había investigado de que este muro está soportando la carga axial. Entonces el edificio, al sufrir el balanceo, la carga vertical se va moviendo, lo cual genera una flexión en el muro, como se muestra en la imagen de la izquierda, lo cual termina también produciendo lo que es las cortantes en el muro y generando las grietas, esas grietas diagonales. ¿Sabes que esto que acabas de mostrarme aquí, estas son grietas porque fíjense, imagínense que esto fuera una viga en voladizo y esto fuera una carga, ¿no? Cuando tengo una viga en voladizo, ¿en qué parte hay tensión y en qué parte está en compresión si esto lo dividiera por el eje neutro? Lado izquierdo, tensión o compresión. Tensión. Tensión, ¿verdad? Tensión. Lado izquierda, tensión. Lado derecho, compresión. Y este ejemplo que pones es bastante interesante porque aquí se nota que el hormigón se aplasta por compresión, ¿sí? Y se rompe y se fisura por tensión, ¿no? Entonces, esto es una falla característica de la flexión que se produce. Esto es un cortante producido por el sismo. Y esto es una falla en Villa del Mar. Esto es un efecto. Entonces, esto tiene carga axial, ¿sí? Cortante y flexión, el elemento. 3 fenómenos. Y aquí, la combinación de flexión y cortante produce esta grieta por tensión y la compresión más sumado a la compresión axial sumada a la compresión de la flexión hace que se rompa en la parte inferior, ¿no? ¿Se entendió esas combinaciones que hay ahí? Sí. ¿El resto? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno. Brandon. Bueno, ese ejemplo me gustó bastante, aunque no lo analizaste a profundidad, entendías qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Muy bien. Entonces, Ayrton, vamos ahí. Ayrton. Sí, aquí estoy. Ya lo primero que puse fue una falla que se produce en una viga de madera que soporta flexión. Además, también interactúa un cortante por la falla. En Ya, la a ver, parte, déjame ver ese ejemplo. Es que ese ejemplo no se entiende bien cómo es que está cargado.
¿El siguiente ejemplo que tienes cuál es? Mejor El para siguiente mirar. ejemplo es lo que sucede en un terremoto con la caída de un edificio donde por la torsión ejercida por el sismo, el edificio tiende a Torsión. moverse de su eje y además aquí se observa las fallas por flexión que ocurren en las vigas del edificio. ¿En serio? ¿Dónde? Sabes que no le veo. En cambio, aunque es una falla de un edificio y es sí, pues ahí está todo fallado y de pronto no se sabe. A ver, ¿y cuál sería el tercer ejemplo que tienes? Déjame ver el tercero. El tercer ejemplo es una columna que Ya, ese explícamelo mejor. Prefiero que sea un poco más sencillo. A ver, acá explícame. es una columna que primero está sosteniendo una carga a compresión, una carga axial, pero a su vez en la parte interna, debido a que no está bien, bien armado, existe una falla por cortante. Y por eso sucede que la columna tiene esta como inclinación, a diferencia de otras fallas por compresión donde simplemente el material se comprime. Ok, listo. Entonces, ¿qué fenómenos ves ahí? Carga axial. Carga axial, Cortante cortante, y creo que también podría ser un poco de torsión. torsión, ¿seguro? A menos de que la hayan hecho hacia la columna. No. Flexión, de pronto. Eh, Creo que me estás confundiendo lo que es torsión y lo que es flexión. sí, creo que estoy. Sí, no es torsión porque ajá, no gira, pero sí sería de flexión. Ok, bueno. Listo. Juan, ¿puedo ir Digamos yo que, también, ya que me dio la oportunidad al principio? ya que te di la oportunidad al principio, no te entendí. O sea, que primero también dijo mi nombre, pero como no estoy seguro de las dos participaciones anteriores, ¿puedo ir yo también esta vez? Ah, si quieres presentar, claro. No tengo. Ah, también quisiera Ya. presentar. O sea, solamente planeaba hasta las 10:30. Yo también, Cacho. Entonces ya yo en un minuto lo presento, Ya, rapidito. una más y continuamos, porque si no se nos va la clase. Ya, o sea, primero yo también tenía el ejemplo de Brandon, pero como ya lo mencionó él, entonces voy a ir con este ejemplo de aquí, que es de una columna que sufrió una falla por un sismo. Primero tenemos carga axial por el peso que soporta la columna y también el sismo podría provocar torsión. Entonces, con esos dos tipos de esfuerzos, termina fallando de esta manera la columna. Ok, entonces, en este tú identificas carga axial y el otro no te entendí bien. O sea, por torsión. Un poco de torsión. ¿Y qué más? Y también existe cortante. Cortante. ¿Por qué dices que hay torsión? No te entendí esa parte. Ah, porque es de un sismo. Aquí abajo Ya. está el sismo de Turquía. Ya, bueno, entonces, acuérdense que cuando existan, digamos, sismos, el sismo, a menos de que el edificio sea excéntrico, o sea, que tenga una forma como una B o como una U o como una L, realmente el sismo lo que hace es desplazar lateralmente al edificio. Lo que siempre genera es flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, movimiento lateral sería esfuerzo por cortante. Claro, un esfuerzo por cortante, pero acuérdate que como las columnas están empotradas y yo tengo una fuerza en la cabeza de la columna, produce flexión. Puede producir torsión, yo no digo que no, pero tendríamos que saber cómo es la forma del edificio para asegurar que sea torsión. Esta falla que ustedes ven aquí, ven que las barras están así, como dobladas así.
Eso es característico de una falla por cortante en perdón, por carga axial en el hormigón. Se aplasta el hormigón y las barras, al ser tan delgaditas, pues se hacen curvas, ¿no? Y Pues aparte, también, o sea, no estoy muy seguro, pero de lo que encontré tipos de fallas se llama pandeo o algo así. pandeo de varillas, ajá, el Pandeos. pandeo de varillas, ajá. Y prácticamente aquí, lo que nosotros tenemos por acá también es una falla de cortante, esta de aquí. Ahí se nota el plano de corte del elemento, ¿no? Y sumado a la flexión, ¿no? Aquí tenemos, fíjate que de un lado, donde el edificio se está inclinando, aquí el hormigón está aplastado, roto, pero del otro lado no. Es por lo mismo que hablaba antes, ¿no? Listo. Bueno, la próxima semana prácticamente ya la mayoría tienen 2 presentaciones. Creo que completamos con las 2. ¿Listo? Bueno, Una entonces, pregunta. dime. Yo tenía un ejemplo en el que habían tres, o sea, que la columna o sea, tenía 3 flexiones. Ahí ¿Ya? se analiza por cada flexión o se hace como que, porque en un punto es como que se hace comprensión para la derecha, pero igual para el izquierdo, porque se vira. Ya. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo hacemos para combinar, ¿no? Los efectos. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que la verdad es que en nuestras estructuras, y más que todo en lo que nosotros siempre vamos a estar analizando, pues es mentira de que existe solamente un fenómeno independiente, ¿no? Siempre va a existir más de uno actuando simultáneamente en lo que sería, pues, los elementos de las estructuras. Los que ustedes han identificado, la mayoría, pues, eran vigas y perfectamente identificaron la parte del cortante y la flexión. Los dos están bastante unidos, ¿no? En columnas tenemos generalmente cortante, flexión, carga axial, ¿no? Ahora, ya yéndonos un poco, pues también a la parte de la ingeniería mecánica, cuando nosotros hablamos de ejes de transmisión, por ejemplo, los ejes de transmisión están sometidos siempre a torsión, ¿sí? Pero por su forma de apoyo, pues van a estar sometidos a grandes esfuerzos cortantes y a grandes esfuerzos axiales de la transmisión del motor, de los empujes, etcétera, ¿no? Entonces, aprender a sumar los efectos y más que todo a identificar cuál es el resultado final es una parte muy importante en la rama de la ingeniería. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero, vamos a decir que para generar los estados, sí, o analizar lo que serían los estados combinados, vamos a hablar un poco de los conceptos generales, ¿no? ¿Listo? Entonces, el estado de esfuerzos combinados y su análisis, ¿sí? Requiere que los materiales a analizar cumplan ciertas características. ¿Ya? Entonces, ¿qué características deberíamos nosotros intentar o deberíamos tener o en consideración? Entonces, primero, ¿sí? Las deformaciones
producidas por las cargas y aquí podríamos decir las cargas externas, ¿no? Deben tener o deben estar en el rango de pequeñas deformaciones. ¿Ya? Entonces, en el rango de pequeñas deformaciones, yo tengo que el coseno del ángulo, ¿sí? Es aproximadamente igual a 1. Cuando hablamos de ángulos, ¿no? Y la tangente del ángulo es aproximadamente igual, ¿sí? Al ángulo. ¿Se entiende ese concepto? ¿No es verdad? Ustedes sacan ángulos pequeños, ¿sí? Y las deformaciones unitarias son mucho menores a 1. Cuando hablamos del rango de pequeñas deformaciones, pues sacamos que las deformaciones unitarias pues van a ser del orden de 0.011, ¿no? 0.02, así, muchas menores a 1, las deformaciones unitarias axiales, ¿recuerdan? Y aquí, pues, en los ángulos, podríamos tener esa segunda aproximación. Segundo, ¿sí? El material debe ser lineal, elástico e isotrópico. De tal forma que el principio de superposición Juan Carlos, ¿qué dice abajo de coseno aproximado a 1? esto es deformación unitaria, épsilon. Ah, sí, pero epsilon. ¿Y de ahí qué dice menor a 1? Mucho menor, menor a 1. Entonces, el principio de superposición de tal forma que el principio de posición es válido. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante, más que todo por todo lo que nosotros hemos visto para el cálculo de los esfuerzos. Entonces, recuerden, en todas las ecuaciones de esfuerzo siempre había una variable del material, G para cortantes, E para axiales, ¿no? Y una propiedad de la sección, ¿no? La inercia, el momento polar de inercia, el área, ¿sí? Entonces, si no, el material no sigue el principio de superposición, ¿sí? O las deformaciones salen del rango en donde es válido el principio de superposición, entonces ya no podemos aplicar el procedimiento que vamos a ver adelante. ¿Listo? Entonces, en esta parte, yo sí quisiera que me entiendan que el hecho de que no las podamos calcular directamente por el principio de superposición no quiere decir que no existan efectos combinados cuando los materiales se dañan. Ustedes están viendo, ¿no? Sacaron fotos de que existen elementos que efectivamente se dañan y obviamente el material ya no está en el rango elástico, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que cuando ocurre esto, yo ya no puedo usar el principio de superposición y para calcular estas deformaciones ya no puedo hacerlo así en ustedes y yo aquí en el papel, sino que ya me toca ir a poner elementos que midan realmente las deformaciones, ¿me entienden? Y con esos elementos que miden realmente las deformaciones, mirar cuál es el comportamiento del material. ¿Listo?
¿Se entiende esa diferencia? ¿Listo? Bueno, entonces, si el material cumple estas dos condiciones, pues fresco, lo podemos coger y calcular a mano sin tener que dañar nada para saber cuáles son el daño o las deformaciones súbitas. ¿Listo? Entonces, para esto, nosotros vamos a tener un procedimiento de análisis. Entonces, para el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es, ¿sí? Calcular. Perdón, antes de que pongan procedimiento, me estaba olvidando de una. Perdón, me estaba olvidando de una que es bien importante, ¿no? Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, ¿sí? Se debe calcular lejos de puntos en donde el elemento tenga una carga puntual aplicada o lejos de cambios en la sección transversal. Ya. Ahora, ¿quién me explica por qué una limitación es que yo pueda calcular los esfuerzos justo en esos puntos? Hemos hablado siempre de esos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo calcular esfuerzos en esos puntos? Porque la deformación no es uniforme. Porque la deformación no es uniforme, sí. Pero en general, ¿por qué? Digamos, cargas puntuales aplicadas. Esto es por el principio de... Saint-Venant. Ajá. Muy bien. Y en los puntos en donde hay cambios de forma de la sección transversal o discontinuidades, es porque en todos los vimos. ¿Por qué? ¿Ah? En todos los casos de carga vimos al final algo que tenía que ver con eso. Concentraciones de esfuerzo. Concentraciones de esfuerzo. ¿No? Concentraciones de esfuerzo. Exacto. ¿No? Muy bien. Entonces no se olviden, no se deben olvidar de eso. Por algo lo vimos, ¿no? Puntos en donde hay concentraciones de esfuerzos, bien complicado, ¿no? Puntos donde yo aplique carga, bien complicado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular, ¿sí? El diagrama de carga axial, cortante, torsión, flexión, para todos los ejes del elemento.
Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero siempre habíamos hecho un diagrama de carga axial, uno de cortante, uno de flexión y si acaso uno de torsión, ¿sí? Pero hombre, recuerden que cuando nosotros empezamos la clase, yo les decía que un elemento tiene 6 fuerzas internas. Una axial, 2 cortantes, 2 flexiones y una torsión. Lo que quiere decir que de cualquier elemento ustedes pueden sacar 6 diagramas de fuerzas internas. ¿Estamos de acuerdo? 6. ¿Listo? Ahora, que cuando estamos trabajando en el plano, pues solamente exista un cortante y una flexión, eso es otra cosa. Pero en el espacio existen 6. Que por condiciones de carga, algunos de los diagramas sean 0, eso es otra cosa también, ¿no? Pero yo voy a empezar que el primer paso es identificar. Usted coja y mire el examen y diga, ah, bueno, aquí en este elemento que me están pidiendo hay flexión, carga axial, 2 cortantes. Bueno, entonces tengo que hacer los diagramas. ¿Estamos? Y listo. De ahí partimos. Ese es el primer paso. Una vez que tengo los diagramas, pues fácil. Ya de ahí solamente tengo que leer del diagrama cuál es la fuerza interna que está ocurriendo en el punto en donde me están pidiendo calcular los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y ya. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer las fuerzas, o perdón, aquí pongamos los vectores de fuerza. Vamos a descomponer los vectores de fuerza, ¿sí? Según los ejes centroidales de la sección transversal. Entonces, para todos que acabaron de ver estática, ¿sí? Pues los ejes centroidales, recuerden, yo ya doy por sentado que pasaron estática, ¿no? Entonces, repasen esto que les voy a acabar de decir, ¿sí? Los ejes centroidales son los ejes, ¿sí? Los ejes principales de inercia. ¿Listo? Entonces, recuerden que en estática teníamos una forma. Teníamos que calcular la inercia IX y calcular el producto de inercia y hacer un círculo de Moore. En estática hacíamos también un círculo de Moore para calcular gráficamente. O había unas ecuaciones para calcularlo, cuál es la inclinación de los ejes. Entonces, con el círculo de Moore, pues es mucho más sencillo, ¿sí? Y de ahí yo quiero que recuerden una cosa. Figuras que tienen 2 ejes de simetría, pues los ejes centroidales de las inercias principales corresponden a los ejes, pues, X y Y normales, ¿sí o no? Que coinciden con los ejes de simetría, ¿sí o no? Entonces, si yo les pongo una sección cuadrada, una sección circular, una sección que tenga en cajón, que tenga dos ejes de simetría, esos 2 ejes son los ejes centroidales de mayor y menor inercia. Y por lo tanto, pues ya, se acabó el problema. ¿Listo? Ahora, de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos, como tercer paso, vamos a calcular la distribución de esfuerzos dentro de la sección transversal
para cada fuerza independientemente. Perdón, para cada fuerza interna. Interna independientemente. ¿Listo? Entonces, para cada fuerza independientemente significa de que si yo en un elemento sé que tiene una cortante, una flexión y una carga axial, pues voy cogiendo por una. Entonces, bueno, esta sección transversal por carga axial tiene esta distribución de esfuerzos y lo calculo. Por flexión, entonces, tiene esta otra distribución de esfuerzos independiente. Hago otro gráfico. Por cortante, tiene esta distribución de esfuerzos. Y los calculo independientes. ¿Ya? Una vez que yo tengo eso, pues prácticamente una vez que ya los tengo identificados, ¿sí? Aplico el principio de superposición. E identifico el estado final de esfuerzos normales y cortantes en mi elemento diferencial de análisis. Último paso, dibujo el estado de esfuerzos ¿sí? En el elemento diferencial y ¿sí? Calculo los esfuerzos principales y el cortante máximo. De ahí, por último, este es el tema que vamos a ver la próxima semana, según si el material es dúctil o frágil, ¿sí? Aplico la teoría de falla correspondiente y establezco el factor de seguridad del elemento. ¿Listo? Facilito. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Las teorías de falla. Entonces, esta semana vamos a llegar solamente hasta la parte de los esfuerzos combinados. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta en esto? ¿No? Genial. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Recuerdan que mi amigo nos presentó hace un momento un ejemplo en donde teníamos un muro de un sismo de Chile que vio que estaba roto, ¿no es verdad? Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen el murito de Chile. Entonces, lo voy a poner así. Juan Carlos, ¿le puedes subir un poco? O sea, para el último paso.
¿Listo? Ya. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. Entonces, supónganse que ustedes tienen el murito de Chile. Y el murito, ya me voy a subir, ¿está bien, Rodrigo? Sí. Ya. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Ustedes vieron el muro, ¿no? Y el muro, pues arriba tenía el peso de la losa, del piso, soportando, ¿sí o no? Entonces, vamos a asumir que en ese muro está viajando una carga, ¿sí? Una presión del piso que va a ser de 1 o de 10 kilonewtons por metro cuadrado. El piso genera en la parte superior del muro 10 kilonewtons por metro cuadrado. El muro va a tener las siguientes medidas. Generalmente esos muros no pasan de unos 25. Pongámosle 30 centímetros de ancho. Va a tener una longitud de, tranquilamente un muro de esos puede tener unos 3 metros de largo. ¿Sí? Y va a tener un alto de lo que es el alto del piso de una casa, que puede ser tranquilamente unos 2.5 metros de alto. Medidas un poco reales, ¿no? Vamos a decir que el sismo está empotrado en la base. Vieron ahí que estaba empotrado en la base. Y está empotrado en la parte superior también, ¿no? El sismo le va a producir una fuerza en la parte superior. Entonces vamos a decir que el sismo es una fuerza cortante, ¿sí? Que se denomina E por earthquake. Y generalmente en todos los códigos de diseño es la E de earthquake, ¿sí? Y este sismo va a producir una fuerza de, pongamos que sean 50 kilonewtons. ¿Sí? 50 kilonewtons. Ahora, esa es la vista tridimensional. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle unos ejes. Entonces, yo voy a hacer que la vista, esta sería una vista de la sección cuadrada. Aquí voy a poner, esto es una elevación. Elevación 3D. Esta es una sección transversal. ¿Listo? Entonces, en la sección transversal, nosotros vamos a tener estas dimensiones. Entonces, yo voy a tener aquí, esto dije que era 3 metros. Yo voy a tener aquí, esto dije que era 0.3 metros, que serían 30 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 30 centímetros, 0.3 metros. Y entonces, aquí voy a plantear mis ejes. Entonces, voy a decir que esto va a tener un eje esto va a ser mi eje E. Mi eje X. Este va a ser mi eje Y. ¿Estamos? ¿Se entiende? Y, pues si ustedes se dan cuenta, el eje Z es la altura del muro. ¿Estamos? La altura del muro sería el eje Z. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. Pregunta de examen. Este ejemplo, ¿sí? Si ustedes analizan este ejemplo, ¿cuál es el eje longitudinal del muro? ¿Cuál cogerían como el eje longitudinal del muro? ¿El eje X, el eje Y o el eje Z?
No todos a la vez que me dejan sordo. A ver. El eje X. El eje X. El eje X. ¿Todos dicen el eje X? Sí. ¿Por qué el eje X? Ya, entonces, si ustedes cogen el eje X como el eje longitudinal, esa fuerza E que puse ahí, ¿qué está produciendo en el muro? Axial. Ojo, que esa fuerza E está ubicada aquí, ¿no? Justamente en este punto arriba, en la cabeza del muro, porque ahí es donde está conectado el piso con el muro. ¿Eso está produciendo carga axial? Flexión. Sería cortante. Pero si ese vector es paralelo al eje X, ¿no es verdad? Y entonces, ¿tiene sentido que sea cortante? ¿Me entienden? Escoger los ejes es súper importante, súper importante. ¿Ya? Ya les digo, el eje X no sería el eje longitudinal. Entonces tienen dos opciones. 50% de probabilidades de apuntarle al que es. ¿Ya? ¿El eje Z? El eje Z. Esa es la respuesta. ¿Por qué, Isaac? ¿Por qué escogiste el eje Z? Porque ahí la carga distribuida sería la axial. Porque ahí la carga distribuida sería la axial. Perfecto. ¿Qué más? Porque ahí... Y después la E es cortante. Y la E es cortante. Perfecto. ¿No? Y si yo analizo que está empotrado en la base, en esa parte azul, y yo quiero analizar los esfuerzos en la base, ¿qué produce también esa carga E respecto a la base? Momento. Momento flector. Ajá, ¿respecto a qué? Respecto a qué eje. Entonces yo voy a coger aquí y a mi elemento yo le voy a poner la carga E. Entonces la carga E estaría así. E igual a 50 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa carga E en la base, respecto a qué eje produce momento, o a qué ejes. El eje El eje Y y el eje Y. El eje Y. El eje Y. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, yo me perdí al último. ¿Ah? Yo me perdí al último del eje Y. Y todo eso. Porque acuérdate que yo tengo aquí mi eje X. Estoy dibujando aquí mi eje X. Mi eje Y está por, digamos que este de acá, un vector así, sería mi eje menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Que sería este, menos Y. Y el eje Z, pues sería un vector que está por aquí, saliendo por aquí. ¿Sí? ¿Se ve? X menos Y, porque si no, no sigue la regla de la mano derecha, ¿no? Y Z. Entonces, en la base, respecto a qué eje produce momento esta fuerza de 50, pues la respuesta es alrededor del eje Y, ¿no es verdad? Porque pasa por donde está el eje Z y es paralelo al eje X. Entonces no puede producir momento respecto al eje X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya le entendí. Listo. Bueno. Entonces, elegir los ejes es súper importante. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? El primer paso, habíamos dicho
es calcular los diagramas. Entonces vamos rápido a calcular los diagramas. Entonces este muro, ¿sí? Prácticamente yo lo puedo representar como un elemento así, que está empotrado en la base, que tiene una carga de 50 y que tiene una carga axial, ¿no? Esa carga axial, pues yo la puedo calcular. La carga axial P va a ser igual a la fuerza distribuida, que tengo 10 kilonewtons por metro cuadrado, por el área, en donde yo tengo el área de 0.3 metros por 3 metros. Entonces, esto sería 0.3 por 3, 0.9 por 10, me da 9 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, mi carga P son 9 kilonewtons, ¿no? Hago el análisis. Esa estructura, pues, está empotrada, por lo tanto, la reacción debe ser 9. Y acá yo debo tener 50 de reacción. Y este momento debe ser un momento antihorario, que va a ser de 50 por la altura. El momento M tiene que ser igual a 50 kilonewtons por la altura, que dije que era 2.5 metros. ¿Sí? Entonces, 50 por 2.5 sería 125 kilonewtons por metro. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué quiero? Que analicemos los esfuerzos, ¿sí? En las 4 esquinas de la base. O bueno, yo creo que por tiempo lo vamos a hacer en esta esquina, que va a ser la esquina que voy a llamar A, ¿sí? Y en esta esquina que yo la voy a llamar B. ¿Se entiende? Pero en la base. Aquí en este gráfico, pues sería, esta es la esquina A, y la esquina B no se ve, está en el otro lado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, una vez que yo tengo eso, dibujo mis diagramas de carga axial, cortante y momento. Entonces, yo voy a coger este elemento y lo voy a acostar. Y le voy a poner las fuerzas que encontré. Entonces, yo tengo aquí 50, ¿sí? Y tengo aquí 50. Tengo aquí 9. Aquí tengo 9. Le voy a poner aquí letras. Entonces, le voy a poner el punto 1 y este es el punto 2. Entonces, aquí este es el punto 2, este es el punto 1. Y tengo un momento que debe ser así, que es de 125 kilonewtons. Con esta información, hago mi diagrama. Entonces, trazo líneas de referencia. Y hago mi diagrama, por ejemplo, de carga axial, positivo, negativo. Entonces, en esto, ese elemento tiene una carga axial que si yo corto por aquí y analizo solamente la parte izquierda de mi elemento, la única que puede contrarrestar y equilibrar el sistema va a ser una fuerza axial de menos, va a ser un vector así, de menos P de X. O sea, que esto tiene un diagrama de carga axial negativo que va a valer 9 kilonewtons. ¿No? Cortante. Cojo, hago la misma historia. Corto aquí, cortante, positivo, negativo. Por cierto, me olvidé poner las unidades. El cortante en kilonewtons. Y el cortante, pues, sube con 50. Sigue constante con 50 y baja con 50.
positivo, ¿no? De ahí tengo torsión. ¿Hay esfuerzos de torsión en este elemento? Habría solamente si yo digo que esta fuerza E no pasa por Z. ¿Estamos de acuerdo? Solamente habría si la fuerza E no pasa por el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Pero como en este caso, sí pasa, no hay torsión. Pero sí hay flexión. Entonces, hago de nuevo. Momento, positivo, negativo, unidades, kilonewtons metro. No se olviden de las unidades. Y reviso. En mi elemento tengo un momento que, en este caso, para un eje de coordenadas, ¿sí? Así, yo tengo que este es un momento negativo que por el diagrama de momento, perdón, por el diagrama de cortante tiene una pendiente positiva, constante. Lo que quiere decir que esto es así, es negativo y es 125 negativo. Y listo. Ahí tengo mis diagramas. ¿Hay más fuerzas en ese elemento? ¿Hay momento alrededor de X? No. ¿Hay torsión? No. ¿Hay cortante alrededor del eje Y? No. Entonces, este murito solamente tiene 3 diagramas diferentes de cero. Este elemento. ¿Listo? Ahora, voy a identificar, ¿sí? Voy a identificar dónde me piden el ejercicio. Fíjense que yo les estoy pidiendo en la base del muro. ¿Sí o no? Y entonces, la base del muro es en todos los diagramas, es este punto. Entonces, en la base del muro, ¿sí? Para la base del muro, la carga axial es menos 9 kilonewtons de compresión. ¿Estamos de acuerdo? La carga de cortante es 50 kilonewtons. Y el momento es igual a menos 125 kilonewtons por metro. Entonces, el siguiente paso, me decía, es descomponer los vectores de fuerza según los ejes centroidales. Esta figura es una figura de doble simetría, ¿estamos de acuerdo? Y como es de doblemente simétrica, pues esos ejes coinciden con los ejes centroidales principales. ¿Sí? Entonces, el punto B, ya, como es doblemente simétrica, yo no tengo que hacer nada. El punto C, calcular la distribución de esfuerzos según esos valores. Entonces, C, yo diría, la distribución de esfuerzos por carga axial. Entonces, yo tengo aquí mi elemento. Yo tengo aquí mi elemento. Y entonces, ¿cómo es la distribución de esfuerzos en esta superficie por carga axial? ¿Cuánto es? Entonces, la distribución de esfuerzos es igual a la carga axial, que es 9 kilonewtons, sobre el área, que es 0.3 metros, por 3 metros. 9 entre 0.3 y entre 3 me da que la carga axial es 10 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero Juan, eso ya lo pusiste, tú le diste. Ajá. Recuerden, la carga de los pisos es una carga no puntual. ¿Sí o no? La carga del piso es una carga distribuida. Y si es homogénea, pues prácticamente es el esfuerzo. ¿Y en dónde hay ese esfuerzo? Ese esfuerzo es igual
en todos los puntos, es homogénea en todos los puntos sobre la sección transversal. Por lo tanto, en el punto que yo dije A, que es aquí, y en el punto que yo dije B, que es aquí, el esfuerzo axial en A es igual al esfuerzo axial en B y es igual a 10 kilonewtons por metro cuadrado negativo. Porque es compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Listo. Vamos. Cortante. Entonces, la distribución de esfuerzo cortante, nosotros tenemos lo siguiente. Yo tengo aquí mi elemento. El cortante va así. Va así. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Va de izquierda a derecha. Este es el punto A, este es el punto B. ¿Sí o no? En toda la zona del punto A es una zona de contacto con el aire. Entonces el punto, perdón, en el punto B es 0. ¿Sí o no? Va creciendo a ser máximo en el eje horizontal y vuelve a ser 0 en esta parte. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo cortante tau en A igual al tau en B y es igual a 0? 0 kilonewtons por metro. ¿Quién me explica por qué? ¿Sí? Entonces, ahora voy a poner el rectángulo así. Este es mi elemento rectangular. Tengo el cortante aplicado aquí. Entonces, recuerden, aquí, en este punto de aquí, es 0. ¿Sí o no? En el eje, que en este caso, el eje de mi elemento sería el eje Y. En el eje Y encuentro el cortante máximo y acá en el otro punto es 0 de nuevo. Y según ese diagrama, este es mi punto de análisis A y este es mi punto de análisis B. Por lo tanto, el cortante es 0. ¿Se entiende? Si yo dijera, bueno, yo quiero analizar otro punto que sería un punto D. Un punto D que está aquí, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Ahí sería en cambio el cortante máximo. ¿Les parece si analizamos en A y en D? ¿Qué les parece? O en A y en B. Sigamos con A y en B, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Flexión. Flexión. Entonces, por flexión, en cambio, tenemos que existe en A y en B los esfuerzos máximos. ¿Estamos de acuerdo? Por flexión. Entonces, tenemos por flexión, yo voy a tener aquí mi elemento este es mi eje Y. Este es mi eje X, pero el eje X realmente no me interesa, ¿no? Y yo tengo un momento que está así. Este es 125. ¿Sí o no? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿En qué parte está la tensión? ¿Izquierda o derecha? La tensión.
izquierda. Tensión en el izquierdo. Entonces, para esto, toda esta parte de aquí está en tensión, siendo aquí el esfuerzo máximo de tensión. Y toda esta parte de acá está en compresión, siendo aquí el esfuerzo máximo de compresión. ¿Cómo lo calculo? Pues bueno, el esfuerzo máximo de tensión y de compresión tienen el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y entonces yo necesito calcular la inercia. La inercia va a ser un doceavo, porque es un rectángulo, de la base, que es 0.30 metros, por la altura, que son 3 metros. Y eso me da 0.675 metros a la 4. Entonces tengo que el esfuerzo máximo, en cambio, es el momento, que es 125 kilonewtons por metro cuadrado, perdón, kilonewtons por metro, por C, que es 3 metros a la mitad, que es la distancia que hay hasta los puntos de esfuerzo, y eso sobre la inercia, que es 0.675 metros a la 4. Este esfuerzo me da en kilopascales, me quedaría 277.8 kilonewtons por metro cuadrado. Y entonces, este es 277.8 kilopascales negativo, porque está en compresión, y este en cambio sería 277.8 kilopascales positivo, porque está en tensión. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí y mañana vamos a mirar cómo hacemos los cubitos de deformación para este ejemplo, y con eso terminamos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.